Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Hola, muy buenas tardes. Vamos a entamar con la presentación del libro Fuimos granos de arena, la solidaridad en Asturias entre el desastre de anual. Y para ello tenemos con nosotros esta tarde aquí a Arantxa Margolles, la autora de esta investigación, de este ensayo asolellado por Ediciones Trave dentro de la colección Batura, que es una colección bien interesante a la que os animo a acercaros porque tiene, bueno, pues algunas de las publicaciones más novedosas en lo que finca la investigación alrededor de la historia de Asturias, alrededor de, bueno, pues de elementos muchas veces poco estudiados, como ya el caso de la especificidad de este ensayo, ¿no? Que sí que el desastre de anual está muy investigado, pero estas connotaciones asturianas o esta participación asturiana mucho menos, tanto que, bueno, en algunos casos, pues yo que ya tuve en alguna de las otras presentaciones, pues vamos descubriendo personas que atopen raigaños familiares, y yo esta misma mañana al mediodía comiendo con mis abuelos, pues descubrí que tengo un tío bisguelo que participó en esta batalla, en este desastre de anual, y que contaba anécdotas y contaba precisamente cómo atopara después de todo el pues, momento bélico a dos asturianos conocidos suyos, mancaos, pero que sobrevivieron también a ese desastre y que pudieron volver para Asturias y contarlo, ¿no? Y por suerte, pues en el caso del mío tío bisguelo, al que llegué a conocer, pues vivió muchos años y no tuve la suerte de preguntar por la cuestión, pero bueno, sí que decías antes, Arantxa, y es verdad que con la guerra civil pues es un elemento, la cuestión de anual y demás, que pasa desapercibida incluso en las familias y que no conocemos tanto. Bueno, ahora falarnos, por supuesto, Arantxa de todo esto. Antes quiero presentárosla. Arantxa es xixonesa, como bien sabéis, conocida por su trabajo en muchos ámbitos, historiadora, arqueóloga, incansable trabajadora en la investigación y sobre todo en la divulgación. A mí es una mujer que me apasiona todo lo que fae y que además me parece que tiene una calidad increíble, sobre todo teniendo en cuenta el volumen de trabajo que ella quiere desendolcar. Tengo trabajado mucho con ella y la verdad que da gusto, que siempre uno puede estar tranquilo porque hay siempre pues, un trabajo de investigación que asegura que todo lo que te está contando, a pesar de que lo fae muy llano y consigue que cualquiera podamos entenderlo muy bien, detrás tiene una fonda de investigación y siempre pues conocedora de todo lo que fae. Fue pues, presentadora en la televisión pública asturiana, en la radio pública asturiana, trabaja en el comercio haciendo y trayéndonos cada día pues, esas noticias viejas de Xixón que tanto nos presten y que nos permiten a ver a nosotros momentos de la historia. Y bueno, aparte de eso, pues tienen fechas muchísimas otras cosas, desde ser y convertirse en xoxefa xovellanos como guía incluso teatralizada, porque no hay nada que a ella se ponga per delante. Y bueno, milenta iniciativas como también participar en la organización en el trabajo tan intenso que tiene aquí estos días na Semana Negra, que el so carné dice que trabaja 24 horas, o sea que realmente no sabemos los que la conocemos que estos días y es verdad, y casi siempre y es verdad. Entonces, bueno, creo que los que no la conocáis todavía tenéis que averaos a conocer a Arantxa, seguidla en redes y veréis lo intenso de la su actividad y la calidad y el labor tan bueno que está haciendo en Asturias por dar a conocer la historia de Asturias de muchas maneras diferentes. Y metiéndonos ya en este libro, Fuimos granos de arena, Arantxa, ¿por qué decidiste, tú que vienes trabajado también en el ámbito de la memoria histórica, sobre todo de la parte evidentemente de la guerra civil y de las consecuencias posteriores, ¿por qué decidiste involucrarte en esta parte de la historia? ¿Cómo llega a ti el desastre de anual y por qué te llama la atención?
Bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí, muchas gracias a Nacio. Nacio está encantado con que yo tenga una especie de obsesión por el trabajo, porque normalmente cuando trabajamos juntos, él y él mi jefe. Entonces, claro, él está encantadísimo, ¿no?, de esta workaholismo que tengo yo a vegaes. Sí, la verdad es que decías antes que llevé un tema muy concreto y es verdad, fue una apuesta bastante arriesgada y yo estoy muy agradecida precisamente pues, a Ediciones Trave por confiar en esta apuesta porque es un tema muy, muy concreto. No solamente el desastre anual, que ya hay un tema impopular dentro de la propia historia. Estamos hablando de la mayor catástrofe militar colonial de España en su historia y evidentemente pues las historias bélicas suelen recordarse cuando son favorables a nosotros, pero cuando son derrotes y además unos derrotes tan grandes como fue la derrota de Anual, pues evidentemente tendemos a dejarla de llau. Lo cual Perdona que te interrumpa, pero oye que justamente, güey, xintando en casa, pues mis padres, que son nacidos en los años 60, cuando se faló de lo de Anual fue como, ¿qué? Eso sonaba ellos, pero no tenían mucha idea. Sin embargo, mi abuelo, nacido en los años 40, con la memoria histórica directa de la familia que tuvo allí, conocíalo perfectamente. Y es verdad que hay un asunto que se tapeció seguramente especialmente en el tiempo del franquismo, ¿no? Porque no interesaba cualquier cosa que no hiciera a España una grande y libre, ¿no? Y esto iba justo en el camino contrario, ¿verdad? Claro, hay una cosa muy curiosa que es que prácticamente todo el mundo aficionado a la historia, por lo menos en este país, pues conoce la siesta de los héroes de Valer, el cerco de Filipinas, los últimos de Filipinas, ¿no? Hay películas, hay series, hay libros muy buenos también, como el de Manu Leguineche, cuando llega algo que sucedió en 1898, y es decir, 23 años antes del desastre de Anual. Pero claro, esa es una historia valerosa, esa es una historia de resistencia. El desastre de Anual ni siquiera es un desastre militar, ni siquiera es un ataque del enemigo, es un suicidio propiciado por un general con la connivencia de un rey que tenía pues, intereses económicos en la zona. Y, como decía Valerio Sánchez Vicente nació en la primera presentación que hicimos de este libro, pues fue un desastre por huevos, no lo decimos nosotros, ¿no? por cojones, decíalo el propio rey Alfonso XIII cuando escribe a Manuel Fernández Silvestre para decir que faiga lo que quiera para ganar, ¿no? esa contienda que tampoco apurría nada a los españoles y que lo hiciera por cojones, ¿no? Bueno, pues esos cojones que tenía el rey Alfonso XIII y que tenía también Manuel Fernández Silvestre acabaron con la propia muerte, no sabemos todavía en qué circunstancias, de Manuel Fernández Silvestre, pero también de una nómina de entre 9.000, los casos más optimistas, y 15.000 soldados, los más pesimistas, soldados españoles muertos. Y muertos, como digo, no solamente por el ataque de un enemigo, sino en la práctica mayoría de casos de fame, de sede, y es decir, una auténtica tragedia que nunca conviene recordar. Y que, además, bien llueu ya tapecía por ese español de la guerra civil que va a ocupar toda la memoria que se conservan las familias. Muchos soldados. A mí sorprendióme cuando hice este trabajo la gran cantidad de soldados que fueron a la guerra de Marruecos. Un hecho que también se ve en la literatura, no solamente en la historia, ¿no? La literatura como fuente para la historia, en este caso, es muy, muy valoratible porque es un hecho totalmente presente. Esa guerra de Marruecos que lleva a los más probes, que lleva a los mozos que están recién casados con los fíos, que deja familias enteras míseres en Asturias, ¿no? Y, por embargo, cuando tú recurres al testimonio oral, es una historia que está escaecía. Entonces, yo averéme, precisamente por esto que comentabas de la investigación de las efemérides que faigo para el diario El Comercio, pues cuando llegamos más o menos al centenario del desastre de Anual, entamé a topar de algo que a mí siempre me llama mucho la atención, que son estos listres de suscriptores populares. De algunos recordaréis todavía, porque yo creo que hasta los años 70, bueno, en los 70 ya empezaba a decaer, pero todavía hubo algunos, que eran pues básicamente pues listres en los que tú te podías apuntar y apurrir una peseta, un duro, 2 duros, en función de las tus capacidades económicas, para hacer pues, cosas solidarias. Como evidentemente la solidaridad, y eso es una cosa que trato de amosar neste libro, muchas vegaes non solamente se fae por envís de la solidaridad, sino también
por posturear un poquitín, hoy tenemos el Instagram y no nos fa tanta falta, pero en 1921 lo que postureaba de verdad y era pues apurrir 2 durinos para los soldados, caballos anual, sabíase que la derrota fuera por las males, pésimes condiciones del ejército español y lo que tenía que haber hecho el Estado, que era apurrir a esos soldados cañones, comida, uniformes, va a ocurrirlo a la sociedad civil por medio de estas suscripciones populares, en es que, como vos comento, pues tú dabes una moneduca, pero te sacaban en el periódico, con nombre y apellidos. Eso llamóme mucho la atención por una anécdota familiar que sucedió, por cierto, unos meses antes del desastre de Anual. Yo también a ver también en la prensa una iniciativa muy guapa que fue la primera campaña de guajes que venían a ser acollidos temporalmente, como hoy hacemos, ¿no?, con los niños saharauis, en este caso y eran niños austriacos, que por medio del cónsul de Austria-Hungría, pues venían a pasar el verano a Xixón. Fue una iniciativa nacional, pero el comercio evidentemente falaba del caso xixonés, y una serie de familias pues acollían a una de esas familias. En una de estas listas publicadas en la prensa, yo vi que la mi familia, que era de origen austrohúngaro, y era una de las adoptantes. De hecho, era la primera familia que estaba apuntada para padrinar uno de esos guajes, ¿no? Por cierto, que el libro está ilustrado muy profusamente con tires gráficas, que eran, en este tiempo la prensa no solía traer muchas semelles, entamaba ya poquitín a poquitín, pero no solían ser muy abondoses. Pero las tires gráficas que se publiquen en periódicos como el Noroeste o como El Comercio son una auténtica maravilla. La primera de este caso de apadrinamiento de niños austriacos de abril de 1921. Fixai-vos, faltaban 3 meses para el desastre de Anual. Y una paisana con el su mandilón, con la su vaca y con un guaje vestido de tirolés, porque claro, y austriaco pequeñín, que está diciendo hoy de algo que ella no se entera. Y dice ella, titúlase El niño austriaco en el campo. Y dice, ¿qué me estará diciendo este niño? Inconvenientes de no habernos mandado con cada uno un intérprete. Esa es una de las amueses más guapes, al mi entender, de solidaridad aquí en Xixón, y muy poco después, cuando sucede el desastre de Anual, entamen toda una suerte de campañas solidarias que yo desconocía, porque nunca fueron investigadas históricamente y que eran vallurosísimas y además que definían muy bien a la sociedad de la época y que pueden diferenciarse un poco como yo intenté diferenciar aquí en el libro por temáticas. Tenemos la solidaridad, por ejemplo, fecha por la mujer, constitutiva de lo que se creía que tenía que ser la mujer en este tiempo y que va a seguir pues reivindicándose mucho tiempo también después con el franquismo, ¿no? Tenemos la solidaridad o la caridad, más bien, fecha por la Iglesia. Tenemos el fútbol como catalizador de la solidaridad para los probes que no podían, que igual no tenían 2 duros para apurrir para los soldados. Tenemos la solidaridad por medio de campañas teatrales, también con Asturiano, con el poeta asturiano Marcos el Torneño de por medio. Vamos, y era una cosa que a mí me pareció muy sorprendente y pues por eso me metíme en esta locura un poquitín maravillosa. Esta solidaridad del fútbol, que quizá es la que más choca, nada más y la primera que tú recuelles en el libro, cuéntanos un poco de qué manera era, porque bueno, hoy pensamos en el fútbol y pensamos en millonarios futbolistas que pueden tenerlo fácil para esto, pero de aquella el fútbol era muy diferente, ¿no? En este momento, de las primeras iniciativas solidarias que se van a hacer, de las primeras, en antes que cualesquiera otra, porque claro, tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de los muertos o desaparecidos, de esos entre 9.000 y 15.000 desaparecidos anual, eran de familias humildes. Entonces, los primeros que van a querer ayudar son los probes, y por primera vegada, los periódicos demuéstrennos que no solamente apoyen, que no solamente faen solidaridad a los ricos, sino que también los probes faenlo como buenamente pueden. Y faenlo por medio, entre otras cosas, pero sobremanera, en el caso de las clases más humildes, por medio del fútbol. De esos encuentros, evidentemente, que no eran el Madrid y el Barça, y era el fútbol popular, el fútbol de los barrios de Xixón. Organícense de Xixón y de todas las comunidades. Evidentemente, este libro tiene un pozo importante de Xixón, porque una de las fuentes
fuentes principales foi el comercio, pero tamén hai casos, por exemplo, en Trubia, el Trubieco e el primer equipo que fae un encuentro solidario para recaudar fondos pa anual. Por medio de esos encuentros, pues los probes diven a los partidos de fútbol a los que solían ir todos los fines de semana, que era pues parte del ocio de los probes, que no iba a decir agora que cuánto cuesta un abono, ¿no?, de fútbol, que cuéntase o una camiseta de fútbol, pero daquella non yera asina. E esa yera, bueno, pues un poquitín la forma de contribuir. Hai unha cosa curiosa, que é que los propios periódicos, en vez de agradecer esta solidaridad, estes ayudes que faen les clases máis humildes, lleven a desconfiar. Y hay algunos periódicos, sobre todo los más conservadores, como el Carballón, que dicen, a ver si alguien dice que está ayudando a los soldados desaparecidos en anual cuando lo único que quiere es ir a divertirse con el fútbol. Y es decir, que el concepto de postureo ya existía en 1921. El libro está lleno de información, también hay un estables al final con un montón de datos sobre los desaparecidos asturianos, después falamos de cómo llegado a hacerse ese listado de desaparecidos, pero también de, bueno, de algunas de estas columnas cómicas que nos enseñabas, o por ejemplo semelles tan llamativas, ¿no?, como la de unos soldados precisamente escanciando sidra allí mismo en el Monte Gorges, ¿no? Pues sí que así quizás la parte más interesante o la más novedosa, que también conocer cómo los periódicos de aquel momento fueron catalizadores de la solidaridad y cómo llegó incluso a montarse una oficina, ¿no?, del comercio en este caso, ¿no?, si no me equivoco, allí mismo para conocer en qué situación estaban los soldados asturianos, ¿no? Cuéntanos un poco esa parte. Absolutamente. La prensa, que como vos digo fue la fuente principal para este trabajo, fue un labor escomanao y único aquí en Asturias, y esto reconocido por periódicos madrilanos, por periódicos nacionales, esa que fa el comercio. Y esta es una historia muy guapa de contar, porque el personaje principal también es un personaje muy interesante. Y el director en estos tiempos del comercio, Alfredo García, a de Flor, que era un personaje del que yo creo que tendríamos que hacer una serie de libros, no sé, de crónica negra casi, para presentar aquí na Semana Negra, porque é un personaje fascinante. Un personaje que desde lo más baixo llega a director del comercio, en este momento lo lle, pero claro, como lle branu, lle xunetu de 1921, cuando todo sucede, él está de vacaciones en el balneario d'Ontaneda y entama a ver las primeras informaciones de que algo muy, muy gordo está sucediendo en anual. Al principio trató como de taparse un poquitín, pero evidentemente las proporciones del desastre fueron tales que bien llegaron también a ese balneario d'Ontaneda. Y a de Flor, supongo que con gran disgusto de la mujer, agarró y dijo, yo tengo que ir para allá, porque como buen periodista de raza voy a agarrar cualquier medio de transporte, que debía ser bastante difícil, además por entonces llegar a Melilla en el momento, no había un atrapalo.com ni un Skyscanner, y él va para allá. Él va para allá, lo primero de todo, para informar, para ver cómo están los paisanos. Él es consciente de que hay muchos asturianos destinados en anual. Él conoce personalmente a gente que sabe que estaba en el puesto de anual en ese momento y va para allá. Establece en Melilla y las proporciones de la tragedia que hay ahí son tales que él decide quedar allí en Melilla. También es verdad que gustaba mucho viajar, esto cuéntalo Juan Antonio Cabezas, que es una cosa que metió en bastantes problemas, ¿no?, cuando ya era director. Pero como de aquella ya era director, decide quedar allí, va a quedar medio año y monta allí la oficina para la información sobre los desaparecidos anual del comercio. Que en un primer rentamu, pues entama a recibir cartes, la xente podía escribir a la redacción del comercio, o a verás en la redacción del comercio, y desear pues, los datos del familiar del que no supieran nada allí. Estos datos enviábense por carta a esa oficina que manejaba a de Flor, y a de Flor él mismo, y después ya con una cohorte de trabajadores que envía para allá, dedícase a ir hospital por hospital, cuerpo por cuerpo del ejército militar, embaixador por embaixador, mientras que está haciéndoles informaciones de lo que está sucediendo para el comercio, unas informaciones interesantísimas y muy valientes, en un momento en el que el rey, por ejemplo, desaparece absolutamente de la prensa. Después hablamos de la portada si quieres, ¿no? Pues mientras está haciendo todo esto, está dando respuesta a estas familias que están desesperadas por saber de algo.
Sabemos que muchas veces, las primeras veces, enviábense por carta personal a la familia, pero llega un momento en el que las informaciones son tantas que la idiosincrasia para mandar esas cartas ya imposible y entamen a publicarse los nombres y los apellidos de los soldados desaparecidos y les sus suertes en el comercio. De ahí surden pues estos tables que yo decidí incluir al final porque yo entiendo que a la fin un trabajo de historia non é únicamente para falar de historia general. Todos sabemos lo que sucedió en el desastre de Anual y todos sabemos que é moi impresionante ese número, 15.000 soldados muertos. Pero yo que esos soldados tenían nombre y apellidos y familias y fíos y fíes y xente que anguaño non recuerda, como podía ser el caso de la tu familia que tuvieron allí. Y si estos tables pues, podían ayudar a que alguien conociera un poquitín más acerca de los sus ancestros, pues para mí ya era una cosa que iba a ser guapa. Entonces lo que hice fue transcribir todos esos soldados, son más de 200, junto también con les llistes de la Asociación Paz y Caridad, que después con el tiempo va a funcionar con la Cruz Roja, y pues una suerte de Cruz Roja, asociaciones privadas que ejercían el papel de la seguridad social que tenemos anguaño, ¿no? Que entonces no existía y que también ocurrió pues, de ellas ayudes a familias de muertos en el desastre anual. Les llistes de Fros son absolutamente sobrecolledores porque hay días en los que la portada del comercio y un continuo no se tienen noticias de él, se desconoce su paradero y de repente alguna noticia brillante dice y Desti pues está sano y salvo en el hospital. Y yo, cuando lo leía, sentía una alegría como si hubiera conocido a aquel paisano en persona. Ya que, bueno, la primera presentación que hicimos en la librería de bolsillo aquí en Sisión, hubo una persona que descubrió una lista a un familiar, creo que era un tío, si no me equivoco. No sé si está pasando más eso, si te están llegando más noticias de personas que están descubriendo aquí a familiares. Bueno, mismamente güey yo, aunque no atope de momento una lista a esta persona, sí que me pasó ya también, ¿no? O sea, que supongo que hay algo que ocurrirá más, ¿no? Sí, pasóme en 3 o 4 ocasiones de xente, esa persona, por cierto, tengo que comentaroslo, y era, porque ella también muy amiga de esta Semana Negra, y güey tiene un acto muy interesante en el ciclo Transgresores X, y era Dulce Gallego, y al control a ese tío del cual no tenía noticias, y al control pues que estaba en esa lista. No conozco a nadie más que haya atopado a su familiar na lista, pero sí a xente que descubre, por ejemplo, pues la típica semella, incluye esas semelles de esos soldados del Regimiento Tarragona, del Regimiento Pelayo, Novieu, con esos trajes tan particulares, que tenían esa foto de un ancestro, de un tío, de un abuelo, en casa y que no sabían. Incluso una moza, por ejemplo, comentábame que ella siempre pensara que ya era de la Guerra Civil, esa semella. Por eso que te comentaba en antes de que parece que toda nuestra memoria está colapsada, ¿no? Por la guerra civil, que no hubo cosas anteriores. Sí hubo cosas anteriores y además cosas históricamente tan importantes como fue el desastre anual, una tragedia que acaba balteando una monarquía, porque sí el primer clavo en el ataúd para acabar con la monarquía de Alfonso XIII. Después, evidentemente, pasó lo que pasó, hubo un golpe de Estado, amagostado también por el rey, que llevó a Primo de Rivera Padre a los altares, precisamente para tapar las consecuencias de ese informe Picasso que estaba intentando buscar las responsabilidades del desastre de Anual y que, evidentemente, pues no vienen muy cómodos para la aristocracia. Pues, bueno, pues a recostinos, no sé, pali que pali, yo creo que el libro está sirviendo y eso para mí es muy enriquecedor también, está sirviendo para que la gente pues, conozca una parte de la historia un poco más desconocida que muchas veces también los afectaba a ellos. El libro tiene, como no podía ser de otra manera, también una visión de género en ese sentido y hay pues, páginas importantes dedicadas a las mujeres, ¿no? Que muchas veces en los conflictos bélicos y demás pues darse por fecho la no presencia y sin embargo aquí pues recogiese mucho qué papel se les otorgaba a las mujeres, qué papel cumplieron. A mí hay figuras como la de Matilde Baragaña, la generala de Ceuta, que me presta especialmente. Cuéntanos un poco sobre esa presencia de las mujeres y de las mujeres asturianas concretamente pues en este desastre de Anual. Sí, como te decía en antes, Ignacio, del momento en el que sucede el desastre de Anual, les elmanes siguientes
y a inclusives meses. La figura de Alfonso XIII, por ejemplo, como rey, desaparece totalmente de la prensa, parece que desapareció. Y, por embargo, la figura de Victoria Eugenia, de la mujer de Alfonso XIII, de la reina, está omnipresente, de repente aparece. Y esto es porque, después del desastre, lo que trátase de magostar dende el poder y que agora é el momento non ya de reflexionar, non ya de pensar por qué ocurrió esta barbarie absoluta, sino de cuidar. E claro, nese papel de cuidar, aí sí que deixaben un poquitín que saliéramos de casa, ¿no? Uno de los escritos que recuis dice: el soldado pide a veces una caricia femenina, y cuando la ferida sangra en el cuerpo, cuando hay cura en el hospital, y los gritos pues son irreprimibles de dolor, ¿no? Cómo se acuerda de aquella dulzura de las manes femenines que solían curarlo y acariciarlo al mismo tiempo unos años de adolescencia, ¿no? Sí, la mujer siempre como un elemento totalmente utilitario, ¿no? De alguna forma. Claro, utilitario, y que además pues está... De repente ahora tiene un papel en el cual se la permite salir de casa. Yo siempre pongo como ejemplo, dos ejemplos, un asturiano y otro que no lo oye, con Conchita Velasco, porque siempre que incluyes a Conchita Velasco en una narración, la cosa lleve bien. Un poco lo que pasa en el desastre de Anual, el grueso de la solidaridad que se ejerce, no la única, pero el grueso, está atravesado por medio de la Cruz Roja. Y todos recordaréis esa peli, esa comedia de los años 50 que Las chicas de la Cruz Roja, con Conchita Velasco, Mabel Nar, etcétera, etcétera, y que quedanos 5 minutinos. Y Camosa, ese papel de las mujeres, como, bueno, pues con la Uchina, intentando recaudar fondos, como cuidadores, sigue exactamente el mismo papel en los años 50 que el que se da a las mujeres en los años 20. Mientras todo el siglo XIX estaba repitiéndose constantemente la idea de que la mujer tenía que ser ángel del hogar. Hubo revistas, inclusive, que se llamaban ángel del hogar y que eran revistas para mujeres que reivindicaban que la mujer tenía que estar en casa cuidando de los fíos. Y por si acaso, de alguna mujer, ante el desastre de Anual, pues decía, pues no, me llevas diciendo toda la vida que no puedo salir de casa. Como en este momento y era incómodo reivindicar ese por cojones de Alfonso XIII, y tenían que salir ellas a cuidar, a coser los calzoncillos, por ejemplo, para los soldados, etcétera, etcétera. El propio Marcos del Torniello, en una obra solidaria que se fae en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, llega a decir: y así la raza hispana, ferviendo en el patrio ardor que de sospechos dimana, mirando a la soberana y a la so carta de amor, la reina Yera, la presidenta de la Cruz Roja, de la sección femenina de la Cruz Roja, verá que peles trincheres y en todos los menesteres del tráfago de la guerra son les hispanes mujeres los ángeles de la tierra. Y es decir, como ahora facíamos falta, pues entonces llenamos ángeles no del hogar, sino de la tierra, pero después de la tierra para volver para casa, ¿eh? El libro ponse especialmente de actualidad en los momentos en los que estamos, con tantos conflictos bélicos abiertos. Tú aquí terminabas el libro precisamente a primeros de xuno del 2022, menos de 4 meses después, decías, del espanyiu, unos medios de la ofensiva del gobierno de Putin a la región del Donbass. Parece que después de 100 años y viendo cómo estamos ahora, falando de hermanos cada vez más, de abandonar muchas veces el diálogo por cuenta de les armes que dependimos de qué después de tanto tiempo y tantas guerras por el camino. Bueno, yo creo que no tocante a los actos de solidaridad y en cómo muchas veces esos actos de solidaridad fechos con la mayor de las buenas intenciones, y esa utilización de esos actos para tapecer la responsabilidad de los gobiernos, no sé si esto sonará de algo. Yo cuando hice este libro estábamos con lo del Donbass, con lo de Ucrania, pero ya que después, al poco despublicarse, sucedió, ¿no?, la catástrofe de Valencia. Bueno, pues muchas veces esa solidaridad que se usa para falar de lo que no se quiere falar, de las responsabilidades que tiene un gobierno que manda a la guerra a 15.000 muertos de fame, a seguir pasando fame en Marruecos, en eso no cambiamos absolutamente nada. Evidentemente sí, estamos mejor. Non fai falta la Cruz Roja para ir a atender a aquellos feridos, como van les lames de la Cruz Roja, les enfermeres, a atender a los hospitales en Melilla. Tenemos una seguridad social, tenemos un Estado que garantiza esas pretensiones, pero evidentemente, lamentablemente, seguimos ocultando lo que faen los poderosos, seguimos criticando a la xente que trata de ayudar, aunque sea por una buena causa.
Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.